Comenzamos una nueva sección de construir la historia del tema de geografía de la población. Y después de haber visto el vídeo que os mandé por Classroom, pues iniciamos un poco la explicación a base de esquemas que son muy prácticos para iniciar el estudio, ¿vale? Bien, la geografía de la población, pues como dice la palabra, es en definitiva el estudio de la población. Y el estudio de la población en geografía se le encarga a una ciencia auxiliar de la geografía que se llama demografía, ¿vale? Demografía. Bien, esta ciencia auxiliar de la geografía analiza la población de todo el planeta o de cualquier espacio concreto y su relación que tiene con el medio físico, ¿vale? Bien, estos análisis de demografía, de población, tienden a estudiar tres elementos que son claves: la evolución de esta población, la composición de esta población y cómo se distribuye en el territorio, ¿vale? Esto además utiliza dos herramientas para estos estudios que son fundamentales. Una son las herramientas cuantitativas, que como dice la palabra, pues sirven para contar individuos, y otros son los estudios estadísticos, que son aquellos que hacen cruzar distintos datos para sacar una serie de conclusiones. ¿De acuerdo? Bien. En definitiva, la geografía, como hemos dicho, está aquí definida perfectamente en este esquema. Volvemos a repetir. La demografía es la ciencia auxiliar que estudia la evolución, la composición y la distribución de la población. Básicamente con dos herramientas, las de carácter cuantitativo y los estudios estadísticos. Bien, el Estado siempre ha querido conocer cuál es la población, ¿vale? Tanto en épocas históricas como en épocas presentes. En épocas históricas, sobre todo, se preocupaban del número de la población porque necesitaban saber a quiénes iban a cobrar los impuestos, que esto aún hoy sigue, y el reclutamiento militar, que por suerte la mili, el servicio militar obligatorio, ha desaparecido en la mayoría de los países modernos. Actualmente, los países necesitan saber su número de población, y para estos estudios, ¿vale? Se destina unos importantes volúmenes de dinero presupuestarios porque sirven también para planificar la economía de nuestros países, la gestión de nuestros recursos a medio y largo plazo. Imaginaros, en una situación como la de hoy de pandemia, estos estudios son de vital importancia para poder organizar bien el futuro a medio, corto y largo plazo de nuestra sociedad. Los países desarrollados, como habéis visto, pues tienen métodos muy precisos y muy desarrollados en el control del número de su población, ¿vale? Mientras que los países que están en vías de desarrollo pues no tienen estas mismas herramientas y se basan más en estimaciones que generan sus propios gobiernos o en las estimaciones de la ONU, ¿vale? Bien, ¿qué fuentes podemos utilizar, por ejemplo, para el estudio de la población en España? El término fuentes siempre se refiere a lo mismo, ¿vale? El sitio que nos aporta información. Pues bien, estas zonas de aporte de información sobre la población en España son básicamente tres: el censo de la población, el padrón municipal y el registro civil. Bien, ¿a quién le corresponde cada uno o quién es el responsable de cada uno de estos elementos? Pues chicos, el censo de la población lo realiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Aquí tenéis las siglas, el INE, ¿vale? Son estudios que se realizan cada 10 años, o mejor dicho, estos estudios se publican cada 10 años, pero están constantemente actualizando los datos. El padrón municipal, realizado especialmente por los ayuntamientos. Recogen datos básicos como son edad, sexo, estado civil, domicilio, estudio, actividad económica, ¿vale? Y por último, el registro civil, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Y que es responsabilidad
del Ministerio de Justicia, recoge los nacimientos, recoge también las defunciones y por último los matrimonios que se realizan en un país, también en este caso los divorcios. Todos estos datos son siempre de carácter obligatorio, es decir, el ciudadano los tiene que comunicar al registro civil, es decir, al Ministerio de Justicia. Es de carácter obligatorio aportar todos estos datos por parte de los ciudadanos cada vez que cambia uno de estos estados. Evidentemente, cuando nos morimos, nosotros no podemos dar parte de nuestra defunción, pero son nuestros familiares los que están obligados a hacerlo, si no se incurre en un delito. ¿De acuerdo? Bien, y por último, ¿vale? Antes de acabar este vídeo, pues vamos a ver los estudios de población. Bien, como hemos dicho, en los periodos históricos, pues básicamente las fuentes de información solían ser los archivos parroquiales, que era donde se recogía un poco la vida de cada uno de los ciudadanos, ¿vale? En los archivos parroquiales se recogían los nacimientos, gracias a las partidas de bautismo, se recogían el número de matrimonios que se realizaban, gracias a los casamientos, y se recogía el número de personas que fallecían, gracias a los funerales. Con lo cual, en época histórica, si queremos hacer estudios de población, nos tenemos que ir ¿a dónde? A los archivos parroquiales, ¿vale? Pero bien, esto cambia a medida que avanza el tiempo y en los estados modernos, pues todo esto se realiza de otra manera, que son con los tres elementos que hemos visto anteriormente. Pero básicamente, tanto de una forma como otra, es decir, tanto haciendo estudios de carácter histórico como actuales, estos estudios siempre son dos tipos: el de carácter estático, ¿vale? Y el de carácter dinámico. El de carácter estático podíamos asimilarlo, y entended la metáfora, a una fotografía de la población. Una fotografía es estática y hace la foto en un momento y lugar muy concreto, ¿vale? Es, como dice la palabra, estática. Bien, y el estudio dinámico hace ese mismo estudio de la población, pero de una manera dinámica, es decir, sería como grabar una película de la población. Por tanto, también se realiza un estudio de la población en un lugar en concreto, pero el periodo de tiempo es más amplio. ¿De acuerdo? Bien. En los estudios estáticos se analiza la distribución de la población, se observa cómo se concentra, la dispersión, qué causas tienen estos comportamientos. También se puede ver la composición de la sociedad, el sexo, la edad, el nivel económico y cultural, análisis de tipo laboral, en definitiva, fotografías de esas pequeñas partes que caracteriza a toda la población que nos rodea. Y por último, los estudios dinámicos. Básicamente hay dos: los movimientos naturales, que son los que se basan en estudios de carácter biológico, son dos: tasa de natalidad y tasa de mortalidad, es decir, cuánta gente nace, cuánta gente muere. Y otra, que son los llamados movimientos migratorios, que analiza los desplazamientos poblacionales que se generan por distintas causas, habitualmente de tipo social y económico, en una población, ¿vale? En un territorio. Así que, chicos, con esto acabamos esta primera explicación sobre los estudios de la población, sobre la demografía, y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad suscribirse y darle al like.